realmente meritoria de esta pequeña editorial que produce libros de alta calidad artística y tipográfica. Este también es el de Zavaleta, ¿es de él? Sí, los 4 son de este editorial. Es precioso. Son libros muy bien hechos, sí, con mucho cuidado, además con una tipografía grande para que el lector no tenga que esforzarse mucho, y no hay duda alguna de que los precios son muy bajos en comparación a las obras editadas en Bolivia y en América Latina. O sea, es una labor muy meritoria. ¿Pero quién es Omar Montesinos Escalier? Bueno, ¿Es un mecenas? No, es un joven que su única labor es, además de la difusión que él hace en favor de la música underground, es un especialista en ese tipo de música juvenil, de la cual yo no entiendo nada, es editar buenos libros a precios muy bajos. ¡Qué maravilla! A ver si me lo presentas. Con todo gusto, una labor muy sacrificada. Me parece. Claro, me imagino que el margen de ganancia repetir su es nombre mínimo. para que el público televidente sepa de él. Omar Montesinos Escalier. Pues y es la editorial yo le mando Ediciones. Un saludo muy fraternal y mi felicitación, porque hay pocos editores y los pocos a veces no se portan bien con los lectores o los autores, ¿no? Exactamente. Sí. El libro fue hecho en base a un curso que he dado en la Universidad Mayor de San Andrés. La Facultad de Filosofía inició una maestría en filosofía andina y los directivos creyeron curiosamente que yo era experto en ello, y por lo tanto tuve que leer a toda velocidad muchísimos textos sobre filosofía andina y compararla a la filosofía occidental clásica. Pero bueno, espero que no haya sido una lectura inútil. ¿No ha sido? No ha sido, claro, pero digamos a veces uno produce libros sin pensarlo, es decir, nunca había pensado antes en dedicarme a la filosofía andina, ¿no? Tiene una primera parte que es una especie de resumen de qué podría ser la filosofía occidental, si es que hay ese ente metafísico llamado filosofía occidental, y compararlo con lo que se ha producido, sobre todo aquí en Bolivia, en torno a una presunta filosofía andina. Bueno, para mis televidentes el índice es realmente impresionante. Lo voy a leer y cuando Felipe piense que puede aportar con alguna novedad, me interrumpe. Filosofía occidental, dice, la influencia del Antiguo Oriente sobre el pensamiento occidental. Tema interesantísimo. Los comienzos de la filosofía griega en la literatura y la historia. El pensamiento presocrático como antecedente de la filosofía occidental. El aporte fundamental de Sócrates. Ese pequeño capítulo, es el más breve de todo el libro, es, creo yo, lo más importante, porque muestra que la filosofía occidental, la que después de todo ha permitido la ciencia moderna, etcétera, está basada en la duda, en el cuestionamiento, no en creer que hay un Ese es el gran aporte de los griegos. Exacto, la duda, el cuestionar las verdades que valen en 4000 años los egipcios no cambiaron su pensamiento, ¿no? Es interesantísimo. Yo también hago unas pequeñas referencias al pensamiento egipcio y a otros clásicos, ¿no?, que son verdaderamente importantes en otros campos, como la arquitectura, etcétera, o la literatura. Pero en filosofía no han llegado a lo que han producido los griegos. No se animaban. Ese pueblo modesto y pobre que produjo figuras como Sócrates. Verdaderamente. Bueno, después tenemos las ideas de Platón, las contribuciones de Aristóteles, cristianismo y filosofía, la patrística, la época de la transición y la filosofía islámica, los avances de la escolástica y el utopismo político, la alta escolástica y Tomás de Aquino. Son temas interesantísimos. Son resúmenes, pero igual. Para un público interesado que no necesita saber nada de filosofía, absolutamente nada, es un libro escrito de la forma más simple e imaginable, y trato de mostrar que la Edad Media, o que mejor dicho, conocer la Edad Media es como conocer una cultura ajena a nosotros, en el tiempo y en el espacio. Yo trato de mostrar que la filosofía medieval ha producido cosas interesantísimas,
que son muy poco conocidas fuera de un círculo de especialistas. Ya. La escolástica tardía o posterior, el Renacimiento y el racionalismo. Siempre se dice que España lamentablemente no experimentó un renacimiento. De eso algo pasó a la contrarreforma, sí, que fue tremenda, y a la concepción totalitaria de la vida, que un poco la tomó de los árabes también. Sí, por eso tengo un capítulo aquí muy breve sobre filosofía islámica, para mostrar que después de un brillante comienzo, lamentablemente el dogmatismo islámico terminó por ahogar a esa notable filosofía. No, y esa religión que es tan importante en el mundo en términos de cantidad, porque son muchos países, sí, más de 1.000 millones. 1.000 millones los musulmanes, tiene un ala terrorista que está poniendo al mundo en ascuas, ¿no? Porque con la muy estúpida noción de que en el más allá los esperan a los terroristas 72 huríes, es decir, muchachas vírgenes, estos tipos... hermosas además, ¿no? Claro, muy lindas. Bueno, sacrifican la vida, es decir, se suicidan haciéndose volar con el arma que matan a los que pueden. Sí. Por una idea, digamos, empíricamente que no se puede verificar si será verdad o no. Ahora, yo he oído a una teóloga musulmana, una joven, que dice que hay una mala interpretación del Corán y que no son huríes, sino que son dátiles los que los esperan. No, 72 dátiles. No, eso es cuento chino. Son chicas jóvenes y vírgenes. Y vírgenes. Claro. Pero ya el hombre convertido en espíritu, ¿qué puede hacer con una muchacha? Hay muchas incongruencias, ¿no? Y como es una religión bastante dogmática, el poner ya en duda eso, como estamos haciendo en este momento, ya es una blasfemia. Es una blasfemia. Claro, o sea, ya es algo que está prohibido. Y estamos provocando... Porque ya estamos provocando la ira, claro, porque la religión tiene que ser creída, tal como es. No puede ser dudada. El dudar y en Europa se ha dado el caso de asesinatos de humoristas, de caricaturistas, que han hecho una caricatura del profeta. Del profeta, ¿no? Que son cosas en el fondo inofensivas, ¿no? Claro. Pero es una religión, lamentablemente, en todas sus variantes, que no permite mucho la duda sobre sí misma. Ese es el principal problema. Qué lástima, ¿no? Bueno, y tú llegas a la filosofía andina en unos 7 capítulos u 8, el contexto donde surge la filosofía andina, la temática ecológica, el pensamiento andino y el debate. Ese es el punto entre más universalismo rescatable. Y particularismo. Sí, yo creo que ese es el punto más rescatable, porque la filosofía andina, en todas sus variantes, realmente es partidaria de la protección de la naturaleza, de la armonía con ella. Pero eso en la retórica. Obviamente, en la pura filosofía la realidad es totalmente diferente. La realidad es muy simple, como yo la escribo también aquí. Es un cocalero armado con una motosierra, o sea, con la tecnología más moderna, que naturalmente limpia la naturaleza de esas cosas innecesarias como árboles y demás para cultivar la sagrada planta. La filosofía andina lo que tiene son algunos elementos rescatables, por ejemplo, la idea de una armonía necesaria con la naturaleza, la idea de que la historia no tiene un fin, o sea, de que no tiene algo predeterminado a lo cual estamos yendo. La idea de que no hay que construir un paraíso en la tierra, porque ya estamos en lo relativo. Que vivir bien. Hay que vivir bien. Entonces, hay algunos elementos muy rescatables de la filosofía andina, que a propósito no es tan andina, porque las reconstrucciones que hay de la filosofía andina han sido hechas por expertos extranjeros o por blancos y mestizos, aquí en el Perú y en el Ecuador. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el gran reconstructor de la filosofía andina, que ha escrito muchos volúmenes sobre la temática y son los más serios, es Joseph Estermann, un teólogo suizo. Yo he leído también en el Perú, no sé qué validez tendrá esta idea,
que los 3 preceptos clásicos de Lama Sua, Maquella, Mayuya fueron escritos o propagados por jesuitas. No, no creo. ¿No crees vienen de antes, sí, vienen de antes, claro. Pero de todas maneras muestran un código ético modesto, que no está obviamente adecuado al mundo complejo actual. ¿No? Por ejemplo, como no había dinero en el Imperio Incaico, no habían tampoco los delitos actuales, por ejemplo, aligerar el erario nacional, con procedimientos muy complejos. Tendrías que haberte robado las semillas. Exactamente, o algo así. Siglos. Entonces, esos códigos simples. Sí. Lo mismo es el caso de los 5 pilares, sí, o los 5 pilares del Islam, lo mismo. Es decir, no se pueden aplicar al mundo actual, o no tienen nada que decir al mundo actual. Pero haremos un paréntesis con esta obsesión del mundo musulmán, que la tuvo también el mundo cristiano, con el sexo, con la mujer. Tú sabes que en África, donde tú has vivido, en varios países se practica la ablación. Es decir, en países musulmanes. Países musulmanes, sí. Se corta con una navaja el clítoris de la mujer para que no sienta placer en él. Exactamente. Además, con procedimientos generalmente antihigiénicos. Claro, con una navajilla. Sí, hechos en la aldea. Y las niñas sufren horrores. Sí, sí. Y esto sucede por miles. Sí, sobre todo inmediatamente al sur del Sahara, ¿no? En países como Eritrea, Somalia, Níger, no confundir con Nigeria, que son los más pobres del África. Pero, ¿y cómo se puede combatir esto? Porque es parte de la cultura. Yo creo que lo único es educación racional, crítica a largo plazo. No hay otra manera. Sí. Sí. Mientras tanto, y mostrar, deben sacrificarse las niñas. Y también programas para lo que se llama ahora el empoderamiento de la mujer, o sea, mostrarle a la mujer cuáles son sus derechos, que muchas veces van contra las tradiciones más sagradas de esos pueblos. Es un problema muy grave porque, como tú dices, este barbarismo está unido lamentablemente a lo sagrado de la tradición, que además es una tradición, según ellos, antiimperialista. Es por ello que ellos no quieren liberarse de esa tradición. Grave, ¿no? Sí, grave. Prácticamente irresoluble, en términos simples, ¿no? Sí. En términos de corto plazo, irresoluble. Bueno, pero en otra medida, el mundo cristiano tampoco ha sido tolerante con las mujeres. Al contrario, se han dado siglos en los que se las ha vinculado con la brujería, con el trato con el demonio y con un rechazo al cuerpo de la mujer. Aquí muestran un pequeño capítulo sobre la Edad Media, sí, en la filosofía del más ilustre de todos los filósofos medievales, que fue Santo Tomás de Aquino, hombre muy progresista en todos los otros campos, por ejemplo en el político. Él, en el campo de la mujer, aceptó la llamada racionalidad femenina, que es una racionalidad distinta y totalmente inferior a la masculina. Bueno, ahí nos quedamos con filosofía occidental y filosofía andina. Y finalmente vamos a dedicarle unos minutos al cuarto libro que Felipe ha publicado últimamente. En pocos años, en 2 años, publiqué varios libros con esta editorial. Pero esa editorial es un ejemplo realmente de nobleza, de hidalguía, porque si no existiera, tú te habrías quedado con tus ejemplares inéditos. Obviamente, sin publicarlos, sí. No, hay que felicitarlo otra vez a este editor. Bueno, el cuarto libro es una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización. Y en la carátula aparecen los rostros
de Franz Tamayo y Fausto Reinaga. Exactamente. Ya. ¿Cuál es tu impresión sobre el pensamiento de Tamayo? Es difícil reducirlo a unas palabras, pero en fin. Yo ahí lamento disentir de lo que tú has escrito sobre Franz Tamayo. Tu libro Yo fui el orgullo es seguramente la compilación más interesante que se ha hecho en torno a Tamayo, y la mejor lograda, además, con documentos muy raros y difíciles de acceder. Y yo creo que eso hay que mencionar aquí, que tú has hecho una labor de rescate única en América Latina, no solo en Bolivia. Gracias. Quisiera mencionar también lo que tú has hecho en favor de Carlos Medinaceli con tu libro Atrevámonos a ser bolivianos. La mayoría de esos documentos no están en ningún otro libro, y los testimonios que tú has conseguido son absolutamente únicos. Un pie de amigo. Esas cartas que ahora las valora tanto el público culto, no han sido fáciles de lograr. Para una carta de estas, yo hice un viaje de 8 horas. Tuve que ir hasta Camargo, desde La Paz, y conseguir la carta. No estaban en archivos, bibliotecas, archivos. Estaban en manos de las viudas de Gesta Bárbara, que ya se disponían a quemarlas o a venderlas a precio vil, ¿no? Así es que ese libro tiene quizá un gran mérito. Ese mérito. Bueno, pero volvamos a Tamayo. ¿Qué le reprochas a Tamayo? Yo creo que Tamayo es algo similar a Nietzsche. Además se parecen mucho en la prosa. Parecen mucho, Es una prosa musical, la de Tamayo, muy similar a la de Nietzsche. Por eso se lee tan fácilmente y es tan agradable a la lectura. Lo mismo en el caso de Nietzsche, ¿no? Que es extremadamente agradable de recitar, por ejemplo, trozos filosóficos de él. Eran seguramente autores con una capacidad muy notable de musicalidad. Pero yo creo que Tamayo era en el fondo un espíritu conservador, en el sentido de que quería evitar los logros que a él le parecían negativos de la cultura occidental. Se traducen sobre todo en la creación de la pedagogía nacional en una negativa a la